Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a En órbita, nuestro programa de actualidad internacional a través de las redes de Canal 13, un espacio que nos encanta hacer, nos encanta leer sus comentarios y nos encanta compartir con ustedes algunas de las visiones de mundo que tenemos junto a mi compañera Gabriela Valenzuela, Hola. a quien saludo muy afectuosamente en este jueves porque... ¿Puede reírse otra vez, por favor? No, pues una vez nomás. No, otra vez. Ahora lo voy a fingir. No, ríase, hombre, si no le cuesta. Es el día de la felicidad, no lo olvide. Escaso eso, ese viene en el mundo, pero uno puede tener algunos granitos para hacerse feliz. Por ejemplo, ¿qué la hace a usted feliz? Mi perrita, mi pareja, mi familia. Eso me hace A feliz. mí me hace feliz lo que hago. Me hace feliz compartir conversaciones. Me hace muy feliz creer que uno le está dando esto que hacemos como aporte a una sociedad que lo necesita. Dicho todas las formalidades del Día de la Felicidad, como decía Palito Ortega, sentémonos a manteles. Óigame, ¿usted le cree al cuento de los ovnis? ¿Ven? La hice feliz. Me hizo muy feliz. Yo ahí tengo mis reparos, pero yo debo admitir que igual creo un poco. Como que algo, o sea, no podemos ser los únicos seres vivientes en el universo, po. O sea, tiene que haber algo más allá, ¿o no? No, yo a esa tesis sí adhiero. Esto es demasiado grande para ser vanidosos, mirarnos el ombligo y decir, somos únicos. No, pero en 1978 en Argentina, unos camioneros en Córdoba fueron abducidos por una luz extraña. Otras gentes reportaron la aparición de una luz parecida. Y entonces estamos en un relato parecido a Los Invasores. Invasores, como de película. No, sí es una serie. Ve que usted es muy joven. Es feliz, ahí se rió de nuevo. Los Invasores es una serie de los años 60 en que unos alienígenas venían a la Tierra a capturar la Tierra. Y había una sola persona que sabía y que los podía ver. Y la serie era en blanco y negro. Ahí me río yo. Ya, era en blanco y negro. Cuéntate algo más actual. Cuéntamelo tú, dijo el envidioso. Bueno, ¿qué te parece eso? Vale la pena revisar, no quiero hacer la matemática, pero 1978 yo tenía 18, ahora tengo 65. Vale la pena revisar algo tan añejo y empezar como a quebrarnos la cabeza por eso. Lo que pasa, Carlos, es que todo este cuento, claro, nosotros estamos hablando de este caso del 78, pero es algo que recién se supo ahora, son documentos que se revelaron en Argentina recién ahora, luego de ¿cuántas décadas? Imagínate, entonces... No, muy poco. Bastantes. Y es interesante porque toma todo este tema, ¿no? Del quizás se da para teorías conspirativas un poco, pero esto es un caso real, es un caso que ocurrió. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Claro, estaban estos tres camioneros, un señor, su hijo y el conductor, que trabajaban para una empresa energética de Argentina, viajando en un viaje que hacían siempre, ven esta luz. Y resulta que son teletransportados. Eso es lo que ellos dicen, que se teletransportaron porque ellos conocían muy bien el camino y de repente ven esta luz, como que fue un poco raro como por unos segundos, y de repente vuelven a abrir los ojos y estaban kilómetros más adelante. Ellos sabían que todavía tenían que pasar un puente que faltaba, cruzar el río, y todo eso de repente, como en una cosa de segundos, ya estaban casi llegando a Córdoba. ¿Y estaba el camión o estaban ellos nomás? No, pues estaban en el camión. Entonces igual es interesante porque no es que te lo diga una persona, es que fueron los tres que vivieron lo mismo. Sí, yo soy saludablemente escéptico con eso. Y soy saludablemente escéptico porque sí concuerdo con que no somos los únicos en el universo. Pero también sería muy pretencioso tener una como especie de coordinación mundial anti-ovnis para ocultar el fenómeno. Ahora, los que son ufólogos, que así les dicen, creen y mueren a rajatabla con que eso sí existe. Si a uno lo abduce un rayo de luz y uno lo informa al gobierno, me imagino que por razones de Estado, como muchas otras veces, eso no se informó. La pregunta es cuál es el interés de hacerlo ahora. Y con los ovnis siempre me pasa eso. ¿Tú crees que es como una técnica del gobierno para llamar la atención? No, yo creo que hay algún interés por ahí dando vueltas o alguien soltó el tema. Lo que pasa es que sí creo que estas cosas de la conspiranoia a la gente le encantan. Este cuento de, por ejemplo, hay un bulo dando vueltas por ahí en redes
que dice que un avión con todos sus pasajeros desapareció no sé cuántos años y que aterrizó muchos años después en un aeropuerto con los pasajeros ataviados exactamente eso como pasó habían en sido una serie, secuestrados. ¿no? También es, bueno, es parte de Lost. Creo que... Es otra serie que finalmente... Pero no, ya la empecé recién y me hiciste el spoiler. no, al tiro. Pero ibas a decir Lost. No, si recién empecé. No sabía que se trataba de eso. Entonces, no, probablemente. Gracias pero por mire, arruinarme la serie, ya no importa. es el día de la felicidad, Gabriela. Es verdad. Sé feliz con lo que acabo de hacer. Seré feliz. Que Con yo tu spoiler. Ya, ok. A ver, un poco para centrarlo. Deberían los gobiernos o están los gobiernos en obligación de entregarnos toda la información de la que disponen sobre el cuento de los ovnis? ¿Qué crees tú? O sea, yo entiendo que quizás es un tema confidencial de los gobiernos, sobre todo en Estados Unidos, el Área 51, etcétera, todas estas cosas. Porque igual es un tema delicado que se tiene que investigar como de forma reservada. Pero por otro lado, no sé, yo creo que también es un tema que quizás a la gente le incumbe también saber si es que tuviéramos vida extraterrestre viniendo a nuestro planeta, ¿no? Ahora, nosotros sabemos, porque lo sabemos, que en el sistema solar conocido por nosotros no hay vida. Eso está establecido. Hubo muestras de vida en Marte, eso es otra cosa. Como unas plantitas. Sí, vida sí, como es un tema del agua más que de plantitas, pero establecido eso, en el sentido de que no hay vida igual a la que conocemos, por eso dije aquello. ¿De dónde vienen? No voy a decir a qué dedican el tiempo libre, pues ya sería otra cosa. Pero digo, ¿de dónde te parece que vienen? O sea, no tengo idea, pero lo que sí, o sea, yo igual he escuchado varias historias de ovnis y todas me pasa que son exactamente iguales con el tema de la luz. Si tú te fijas, todas las historias que han sido las historias como más verídicas de gente, o que la ha visto mucha gente, y muchas personas confirman lo mismo, es justamente que no ven así como un platillo volador, pero ven como un haz de luz muy, muy, muy fuerte y que tiene otras repercusiones, como por ejemplo en este caso que ellos fueron teletransportados y que después llegaron como a un lugar y vieron como una luz con como una bruma, con un humo, y como que es lo que ellos llamaron el platillo. Que de hecho lo vieron no solo ellos tres, sino que hubo otros testigos que también lo vieron. Sí, lo vi. Pero siempre es esto mismo, ¿cacha? Que mi mamá, esto es un dato que inédito, personal, pero mi mamá cuando era chica con todas sus hermanas, ella dice que vio lo que se cataloga como un ovni en Ovalle, en el norte, en la cuarta región. Sí, en la cuarta creo. Y es lo mismo, también como rayo de luz muy, muy, muy fuerte, que como que se estaba acercando, y lo vieron ella, sus hermanas, su mamá, sus abuelos, o sea, lo vio harta gente. Y después desapareció. Y después como que desapareció. Bueno, ahí había, porque a mí me toca jugar el papel de promotor de la fe en el mejor sentido. Habían varias explicaciones, y hubo varias explicaciones en el camino a esto, ¿no? Alguien hablaba de globos atmosféricos, que volaban a mucha altura y que podían reflejar la luz del sol y provocar esa luz. Otros hablaban de aviones de guerra, aviones militares que por su configuración o su conformación podían dar pie al fenómeno. Lo cierto del caso es que esto con lo que hemos comenzado hoy nuestro En órbita, muy a propósito, es que el mundo va caminando a pasos agigantados a empezar a conocer o a develar misterios que eran tan misteriosos que nadie quería hablar de ellos. Pero yo siento que igual la gente ha querido siempre hablar de este tema, se hacen películas. No digo, pero con pruebas. Pero es que es difícil cuando te ocultan todo. Bueno, por eso mismo. Vamos caminando a que los gobiernos que tienen, entre comillas, pruebas, las tengan que empezar a soltar a punta de la presión. Porque una cosa que sí está probando esta época, nos lo dijo don Ernesto Otone, y los invito a revisar esa entrevista en nuestro sitio, era que las redes sociales están tomando un papel casi de empujar a conocer realidades que han estado ocultas. ¿Será eso el caso de los ovnis? Y de pronto vamos a empezar a hablar de ovnis no solo en Ovalle, quizá en, no sé, en Atacama, en el desierto del Sahara, qué sé yo. Seguramente, que suelen ser así en territorios más desérticos. Oiga, ¿usted qué haría si la llevan a un lugar por una semana y se tiene que quedar más de 9 meses? Y no cualquier lugar. Y no cualquier lugar. Sino que el espacio exterior. El espacio exterior. ¿Qué haría usted? Yo
Yo creo, no sé, yo que tengo como un poco de claustrofobia, yo creo que no habría aguantado, pero ese fue el caso, lo que le ocurrió a 2 astronautas estadounidenses de la NASA que fueron justamente a una misión que duraba 8 días y se terminaron quedando 9 meses. ¿Llegaron ayer? Llegaron ayer. Imagínate quedar varados en el espacio. Y además da título como una película, ¿no? Se llaman, el apellido no lo recuerdo en este momento, Sunny y Butch. Sunny es la mujer, Butch es el hombre. Sunny and Butch on the Space. Sunny Williams y Butch Wilmore son los 2 astronautas, una mujer y un hombre. Lo rico de trabajar con Gaby, se la sabe todas. Bueno, Sunny and Butch in the Outer Space. Empezamos a escribir esa novela. Primero que todo, era un lanzamiento de una empresa privada. En una situación que varios analistas han comenzado a decir, mire, ¿cómo será el impacto de la privatización? Que ya estamos llegando a que cosas que hacían los gobiernos y eran ultra secretas, ahora un empresario, un magnate, le hace un Elon Musk, lo puede hacer. Sí. Boeing lanzó esta cápsula para ir a la estación espacial y lo que pretendían probar era si la cápsula se podía, salir, acoplarse y volver. Uh-huh. Como lo que pasa en Interestelar. Ahora yo te hago un spoiler a ti. No, que nunca he visto Interestelar, entonces paso. Pero la voy a ver y me voy a acordar de ti gratamente. Bueno, el tema de fondo es que la cápsula y el cohete acompañante sí despegaron, sí se acoplaron, pero hubo un fallo que impedía con toda seguridad a la tripulación volver a tierra. Exactamente. La cosa se empezó a complicar cuando empezaron a pasar varios meses y no había caso. No había caso o porque los vuelos de relevo de la Estación Espacial Internacional estaban copados y no tienen capacidad de volver a tierra, o simplemente porque no se encontró la solución. La cápsula, sí. Boeing la hizo volver a tierra, no pasó nada, pero pues la pregunta que todo el mundo se hace, y si hubieran venido los astronautas adentro y pasa algo, habría sido terrible. Claro, o sea, está bien, ellos estaban velando obviamente por la seguridad de los astronautas, pero para mí lo más terrible fue que le fueron aplazando el regreso de a poco, porque, claro, primero eran 8 días, listo, eso no se pudo. Pero luego estuvieron un par de meses, no recuerdo bien qué mes exactamente fue, pero mandaron una misión de acá para poder rescatarlos. Y esa misión falló. Y después mandaron otra, que de hecho ya como... creo que las primeras eran con Starlink y ya a la tercera, que era como la vencida, mandaron una nave de SpaceX, la empresa de Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon. Lanzaron esta misión, llegaron allá también como los rescatistas y también hubo un fallo y tampoco los pudieron traer de vuelta. Entonces cada vez que iban, ya como con la ilusión de que al fin iban a poder volver a sus casas, algo pasaba y no podía, hasta que ya creo que fue como en septiembre del año pasado, o bueno, a fines del año pasado, que le dijeron, no, ya realmente no vamos a poder regresarlos, este año vamos a tener que esperar hasta marzo de 2025 para poder volver. Y ahora recién le agrego un pelo a la sopa. El primer intento de regreso esta vez tampoco funcionó y tuvieron que seguir esperando. Ahora, este tema particularmente a mí me llama mucho la atención porque hay una cosa que no hemos discutido. La Estación Espacial Internacional, que es como, wow, lo que hemos hecho en tecnología espacial, está vetusta, está mandada a recoger, va a tener que ser renovada. Entonces, parte de esto que está pasando con la empresa privada, también tiene que ver con una especie de prueba y ensayo general para establecer un viaje al espacio al que usted pueda ir. Eso ya se ha hecho. Como vuelos comerciales. Claro, vuelos comerciales. Mire, Holguín, vámonos a la luna mañana en el vuelo de las 10 de la mañana. ¿Por qué no? Oye, sí, cacha que ahora Katy Perry va a ir también en un vuelo espacial, va a ir, creo que son 8 mujeres, 6 mujeres, incluida Katy Perry, la esposa de Jeff Bezos creo, y otras mujeres también. Y pensar que usted cuando era niño, yo hace mucho rato, uno de los juegos favoritos era ser astronauta. Oh. ¿En serio? Voy a contestar la anécdota de la mamá de la Gaby con una anécdota mía. Había una enciclopedia española, que ya desapareció, se llamaba Durban, la gran enciclopedia del mundo. Y traía unas láminas como de acetato que uno podía ir descomponiendo las láminas para ver cómo funcionaban las cosas. Y tenía una lámina de una cápsula espacial. Yeah. Entonces yo ponía en mi pieza, ponía el libro encima, trataba de ponerlo encima, generalmente no funcionaba mucho. Y iba corriendo las páginas pensando que iba volando al espacio. No, Carlos, qué tierno. Lo genial de esto fue que me aficioné tanto al tema espacial
que siendo un aficionado entiendo mucho de los procesos de vuelos espaciales. La preocupación de ahora seguramente va a ser qué cuentas le voy a pasar a Boeing y cuáles fueron los errores que se cometieron. Sí, no, por supuesto. Y qué tan seguro es que alguien con hit and miss, con ensayo y error, comience a explorar su propia empresa espacial. Pero si ya lo están haciendo, De o sea, acuerdo. lo hizo Jeff Bezos. De acuerdo, pero Bezos dentro de todo y Mr. Musk dentro de todo tiene una cortapisa grandota que se llama gobierno de Estados Unidos. Yo lo que me estoy preguntando es si un Matthew Whitmore que vive en Irlanda, en Dublin, decide inventarse un cohete y lanzar un cohete. Es que yo creo que igual para allá vamos, o sea, si uno piensa en la historia, por ejemplo, no sé, con los aviones, yo creo que en un inicio, cuando recién empezaron a hacer vuelos de aviones, también eran solamente vuelos de gobierno, militares, etcétera. Y finalmente empezaron a aparecer los vuelos comerciales. Yo no sé si tú te acuerdas, yo alcancé a vivir una época en que la gente se arreglaba para volar en avión, ¿te acuerdas? Perdón, yo tengo una foto de 8 años llegando a Santiago de Chile el año 68 debe ser, de rigurosa corbata, ¿viste? chaqueta negra, camisa blanca y pantalones cortos. ¿Viste? Si la gente era como, era No. algo importante, o sea, no era como hoy en día que uno se pone buzo y lo más cómodo y te quedas dormido y te ponías el antifaz y chao, Ojo, te yo olvidáis. recuerdo que mis primeros viajes en avión, laboralmente hablando, yo llegaba bien vestido para viajar, o sea, era como un signo de elegancia. Más allá de eso, hay un contrapunto entre lo que estás diciendo y lo que te digo yo. Usted fabrica un avión y tiene que pasar una serie de certificaciones y si no, no vuela. ¿Quién certifica el cohete de Mr. Whitmore? ¿La NASA? La Cosmos de la ex Unión Soviética, de Rusia, lo certifica la Agencia Espacial Europea. Hay un vacío ahí terrible. Pero es que igual no cualquiera puede llegar y... Me refiero en términos de económicos, o sea, para poder tener eso hay que... Suponte que haga un crowdfunding y él diga, mire, ciudadanos del mundo, colaboren con este crowdfunding, necesito, no sé, $500 millones para echar a andar este proyecto. El tipo consigue los $500 millones. ¿Quién lo certifica? Porque hay una cantidad de cosas que están pasando ahora que son modernas, que tienen que ver con los vacíos, no, con los lugares opacos que dejan las cosas. Por ejemplo, ¿quién certifica los robots? Debe haber alguna reglamentación ahí. Ahora, para volver al tema por donde comenzamos, a Sunny y a Butch le quedan 45 días de exámenes médicos continuos porque tienen que adaptarse del periodo que estuvieron en el espacio exterior, que perdieron la musculatura, efecto de la ingravidez, al tema de la Tierra. Eso a mí me impactó porque cuando veíamos las imágenes, no sé si fue ayer o antes de ayer, cuando veíamos las imágenes de que habían vuelto y volvieron así como en un huevito, era una cápsula que tenía como forma de huevito y que lo abrieron y los tenían que sacar así como en camilla porque... ¡Qué ternura, Gaby! Pero si era como un huevito. Bueno, a los que somos recorridos y nos gusta el tema, la diferencia entre las cápsulas rusas, que hace rato que no las usan, y las cápsulas de Estados Unidos, las de Estados Unidos amarizan, las de Rusia caían en la estepa rusa. ¿Por qué? Porque Rusia dentro del desarrollo de su programa no tenía lugar con agua para hacerlas llegar. El tema de los gringos era que los gringos bajaban una cápsula que era como una especie de cono, que ahora se transformó en una especie como de huevo, con 3 paracaídas, ahora son 6. Y en el caso de los rusos, más de una vez se les murieron tripulaciones completas en el reingreso a la Tierra, que es una operación muy complicada. ¿Y por qué? Por las altas temperaturas o por la falta de oxígeno. Qué heavy. Pero lo que a mí te contaba que me llamó la atención es que, claro, como que ellos... lo que tú decías, van a tener que, es más de un mes, es un mes y medio. 45 días. 45 días el que van a tener que estar recuperándose, porque obviamente allá en el espacio no caminan. O sea, me acuerdo, yo he visto videos de astronautas que vuelven y están acostumbrados, no sé, pues por ejemplo, están con un lápiz y lo sueltan ahí nomás porque están acostumbrados a que el lápiz con la gravedad no se va a caer, pues entonces tienen que acostumbrarse a la gravedad, a caminar, a volver a generar musculatura, a comer ya comidas como normales, porque también allá tienen todo un sistema de alimentación distinto. Entonces es harta preparación. En la estación espacial, si yo suelto una gota de agua, que aquí en la Tierra es inofensiva,
Si una gota de agua estalla y se acabó la historia. Esa gota puede ser potencialmente peligrosa y comienza a viajar en su forma. Matías Holguín, que le encantan los temas de ciencia, sabe eso. ¿Por qué nos referimos a Matías? Porque hoy en el comando de esta nave espacial que se ha convertido en órbita hoy está nuestro comandante don Matías Holguín. Y esa cápsula esa gota de agua empieza a dar vueltas hasta que tú, lo único que puedes hacer para que no entren los equipos es tomarla en una bolsa y sellar la bolsa. Y si no es potencialmente lo que le llamamos aquí la bolsita. Ahora, hay muchos, alguna vez eso lo hice en Estados Unidos, en un lugar que tenía una pesa, no recuerdo dónde, y la pesa te pesaba, cuánto pesabas en la luna y cuánto pesabas en la tierra. Pues imagínate lo feliz que estaba. En la luna pesaba un tercio de lo que peso normalmente. Recuerdo que mi profesor de ciencia siempre me ponía ese ejemplo cuando nos explicaba que pesar no era lo mismo que masar. Y decía, no, porque si tú te pesas aquí y en el espacio no vas a pesar lo mismo, en cambio la masa va es la misma. Igual. Bueno, un poco para que lo tenga usted claro, nosotros en la Tierra vivimos aplastados. ¿Qué? Tienes que poner cara de asombro. ¿Sabes qué nos aplasta? La presión atmosférica. Ah, claro. La gravedad la gravedad nos trae, la presión nos coloca, entonces por eso no salimos volando. Por eso finalmente si usted quiere volar, pues no le bastan los 2 pies, tiene que colocar un motor, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, yendo ya al tercer segmento de hoy, ese sí no tiene nada que ver con el espacio y aterriza en otras cosas. Lo primero, por una decisión del presidente Donald Trump, La Voz de América, que durante más de 50 años acompañó a muchas personas en el mundo ofreciendo la visión del gobierno de los Estados Unidos, no quiero escapar a eso, fue cerrada. La Voz de América es un medio, para los que no saben, un medio que opera desde Estados Unidos, pero en español. En español, en urdu, en japonés, tienen, la verdad es que el tema de los idiomas no sé cuántos son, pero sí sé, le dejo ese dato, cuánta gente puede en un día determinado haber visto La Voz de América y sus portales. Bueno, lo podían haber visto. 361 millones de personas en un día determinado podían entrar a recibir información. Ahora, yo no quiero hacer una apología de que era buena o mala información, eso a mí no me corresponde, yo no juzgo el trabajo de los demás, pero sí, era una voz alternativa en muchas regiones donde el totalitarismo había comenzado a crecer. Por ejemplo, en Rusia, donde la voz, las emisiones destinadas en idioma ruso a los rusos, ofrecían alguna alternativa de lo que estaba pasando en Rusia. Por si acaso, lo mismo que hace La Voz de América, lo hace Russia Today para equilibrar las versiones. ¿Qué es lo que uno tiene en mente? 2.000 personas se quedaron sin trabajo de un minuto a otro y el mundo perdió, dentro de lo que uno podía, y los medios, algunos, nosotros incluidos, perdimos información que nos servía, que nos permitía mostrar otras realidades. Para complementar la información, para la gente que no está viendo y que a lo mejor no sabe, Donald Trump lo que hizo fue firmar una orden, una más, en que obliga a todos los auspiciadores, las empresas que pagan finalmente, que son los que ponen la plata para que todos estos medios puedan funcionar, los obliga a funcionar al mínimo legal para que finalmente no sea sostenible tener estos medios. No, obviamente la gente, no hay dinero para que les puedan pagar su trabajo. No se quiebre la ley, pero no se cumple el efecto. Claro, y no solo La Voz de América, sino que hay otros medios involucrados también. El medio madre de La Voz de América, que era un medio dedicado a medios a redes sociales, y varias otras agencias de Estados Unidos que estaban operando en términos de lo que ellos, y hablamos de la cultura woke en algún minuto acá con Gaby, de esta cruzada contra la cultura woke, porque a La Voz de América la acusaron, entre otras cosas, de emitir propaganda de la izquierda radical. Sí, pero igual un factor importante que yo creo que hay que decir es que todos estos medios, incluye La Voz de América y todos estos otros medios más pequeños que están siendo finalmente afectados por esta orden, tienen el denominador común de que son medios que operan en distintos idiomas, desde Estados Unidos, pero en distintos idiomas. Entonces quizás yo creo, así como una opinión, pero haciendo quizás un análisis, de que finalmente esto apunta mucho a este discurso de Donald Trump de que volver a hacer América grande de nuevo, el sueño americano, puso que el inglés era el idioma oficial de Estados Unidos, el Golfo de México ahora ya se llama Golfo de América, entonces como que todas estas cosas que él está haciendo, estos trámites, estas órdenes, de volver al inglés, de volver al Estados Unidos como tradicional,
quizás tiene un poco que ver con esto de eliminar a todos estos medios que no informan en inglés. ¿Te puedo ofrecer un disenso? Si algo hizo grande a Estados Unidos a través de su historia, fue la habilidad que tenían los medios de Estados Unidos de emitir en otros idiomas para hacer conocer su realidad. A mí lo que me parece, más allá de lo que tú estás diciendo, es que Donald Trump está intentando refundar América, y en eso tiene razón, pero refundar América está teñida, lo ha denunciado Bernie Sanders, que lo he citado tantas veces, de unos brotes de autoritarismo que a uno lo comienzan a asustar. Te voy a dar otro. Salgamos de La Voz de América y vamos a otro tema que es conexo con esto. Hay un lío en Estados Unidos entre el presidente Trump y la Corte Suprema de Justicia de aquellos motivado por la deportación masiva de venezolanos a El Salvador, acusados todos ellos sin prueba ni juicio ninguno de ser parte del Tren de Aragua. Eso se había discutido entre Marco Rubio y el presidente Bukele cuando Rubio pasó por El Salvador. Sí. ¿Por qué lo estoy citando? Porque lo que nos está pasando, o le está pasando a Estados Unidos, es que con esas órdenes ejecutivas que tú mencionas, el poder del Estado lo tiene el Poder Ejecutivo. Y los otros poderes, como la justicia, como el Poder Judicial, que dio la orden de que esos aviones no salieran, dio la orden de que esos aviones regresaran, son olímpicamente ignorados. Yo creo que es una señal de alerta y es una señal de pensarlo detenidamente. Sí, no, es peligroso, y finalmente se teme también que, claro, como tú lo dices, son rasgos quizás autoritarios, que no por haber sido elegidos, esto lo conversamos también en algún capítulo, no por haber sido elegidos democráticamente significa que la forma en que se sostiene el gobierno y la forma en que ejecuta sus órdenes sí son democráticas, no es lo mismo. Si tú le das un paso más allá a lo que estoy diciendo, y usted puede perfectamente pensar contrario a lo que yo voy a decir, lo que estás viendo es un partido que está en el poder, democráticamente hablando, y la disminución de los poderes del Estado, de tal manera que ni siquiera el presidente necesita esos partidos. Estas órdenes ejecutivas no han pasado ni por la Cámara ni por el Senado para ser aprobadas. Claro, es que es una orden ejecutiva. Claro, pero hay un símil ahí con otros gobiernos regionales que comenzaron igual y finalmente terminaron encabezados por una persona, y lo que ha dicho Sanders con mucha insistencia, por una oligarquía que es la que maneja la situación. Y ahí yo cumplo con informarlo y comentarlo, porque para eso estoy acá. Sí, pero es complicado. Nosotros como prensa, que somos parte de la prensa también, yo creo que nos damos cuenta, sabemos lo importante que es que exista la libertad de prensa en un país, y finalmente lo que está ocurriendo en Estados Unidos es como que de a poco se va justamente atacando la libertad de prensa, porque es importante también, claro, yo sé que Donald Trump apunta a un público que son los que hablan inglés y que son los norteamericanos de tomo y lomo, pero finalmente hay mucha gente en Estados Unidos que habla otros idiomas, y además es importante también poder extrapolar la información de lo que ocurre en Estados Unidos hacia el exterior, que es lo que hace La Voz de América, justamente. Entonces es complejo, yo creo que es un daño que se le hace como a la independencia de prensa. Y además no solo eso, ¿te acuerdas? También lo comentamos en algún momento de que él quiere que no hayan prensa, no estén como, a ver, ¿cómo decirlo? Cambiar a las personas que forman ahora parte de la prensa que tiene acceso a la Casa Blanca, o sea, todos los periodistas que están acreditados para ir a la Casa Blanca y hacerle preguntas a la vocera de la Secretaría de Prensa. Y ahora él decidió que va a elegir a un grupo selecto que va a poder atender a estas sesiones. Entonces eso también es complejo, porque finalmente, claro, va a elegir quién le puede hacer las preguntas, y yo creo que hasta qué preguntas se le va a hacer. A ver, yo creo que para ir cerrando por hoy, una de las cosas que Estados Unidos se dedicó a restregarnos en la cara desde no hace cuánto tiempo era el valor de la democracia. Y una democracia fundada en un Estado con tres poderes, el lado ejecutivo, el legislativo, judicial, y de una democracia formada por partidos políticos que discutían sobre la forma de manejar el Estado. Lo que se está haciendo en Estados Unidos es tratar de imponer una sola versión de cuáles son los hechos, y tratar de imponerle a los demás poderes del Estado mi voluntad. Fíjate que ayer
Donald Trump se enfrentó con la Fed. La Fed es el banco, que es como el mismo papel que cumple aquí el Banco Central. El Banco Central dijo, mire, yo no voy a rebajar las tasas de interés porque hay demasiada incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, nadie invierte. No, pues de hecho la bolsa está por el piso. Entonces sacamos la aguja de coser y empezamos a coser. Entonces decimos ya. El siguiente punto de esta costura es que las medidas de Donald Trump contra el comercio exterior, el que ingresa a su país, son de tal magnitud que él tiene que hacer que la industria local produzca. Pero la industria local no quiere sacar plata porque está muy cara. ¿Qué es lo que hace Donald Trump? Ataca a la Fed. La Fed es independiente. Y es lo mismo que pasa acá y pasa en muchos países del mundo, que el Banco Central, bajo la forma que tú lo quieras llamar, en Colombia se llama el Banco de la República, ese banco tiene independencia del gobierno de turno precisamente para impedir que lo obliguen a hacer algo que no conviene. Se lo voy a explicar más fácil a quienes viven en Chile. Durante la pandemia, todos sacamos plata de nuestros ahorros de la AFP. Lo que eso produjo fue un brote inflacionario que ahora está siendo controlado, pero sigue siendo estándares nuestros un poco alto, para qué digo en otros países. Lo que Trump está pretendiendo es que bajando las tasas de interés aumente el circulante. Claro. Ahora, para cerrar, ese circulante, con estas sobretasas que Trump colocó sobre los bienes que ingresan a su país, ¿los bienes de Estados Unidos van a encontrar mercado en otra parte? No. ¿Y entonces qué va a hacer? Pero es que al final está obligando a todo el mundo a hacer lo que él quiere a través del aumento de las tasas. Ese es el problema. Y esa es la dificultad y eso es lo que dejamos hoy en el Día de la Felicidad. Y yo creo que todos hemos sido muy felices, por lo menos quien habla de trabajar para ustedes, con el comando y mando editorial de don Matías Holguín, con la presencia siempre luminosa de mi compañera Gabriela Valenzuela. Yo soy Carlos Zárate, muchas gracias por estar del otro lado.